Bien, entonces, para recordar, la diabetes, como ustedes saben, es una enfermedad crónica y durante su evolución suele tener complicaciones que pueden aparecer una o varias veces en el transcurso del tiempo, ¿no? Las cuales requieren un tratamiento de urgencia. Estas complicaciones se van a relacionar directamente con los niveles de glicemia. Cuando los niveles son muy elevados, se llaman la hiperglicemia, que puede dividirse a su vez en dos grupos, que son la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar no cetósico. Y por el otro extremo, cuando los niveles de glucosa disminuyen, se denomina hipoglicemia. En ambas situaciones se tiene que actuar rápidamente, puesto que estas patologías corren el riesgo de alta morbimortalidad. A diferencia de las complicaciones crónicas, que van apareciendo progresivamente en el tiempo, son irreversibles y van a depender de cada paciente de acuerdo a sus características y evolución de la diabetes. En cambio, estas complicaciones agudas pueden aparecer en un momento dado por alguna situación específica la mayor parte del tiempo. Dentro de las complicaciones agudas hiperglicémicas están pues estas dos, la crisis hiperglicémicas, que son la cetoacidosis diabética y el estado hiperglicémico hiperosmolar. Existen algunos criterios diagnósticos para poder diferenciar si estamos frente a una o al otro tipo de crisis hiperglicémica. La cetoacidosis diabética, como su nombre lo dice, se trata de un estado acidótico. Por lo tanto, se requiere hacer un examen de un AGA, o sea, los gases arteriales, para poder hacer el diagnóstico. Solamente así podemos definir específicamente si estamos o no frente a una cetoacidosis diabética. Y se va a caracterizar porque los niveles de pH comienzan a disminuir a menos de 7.3. Recuerden que el pH normal en sangre es 7.4 más menos 0.4. Cuando ya empieza a bajar el pH se conoce como acidosis. Además, debido a esta acidosis, se empieza a consumir el bicarbonato. Recuerden que el bicarbonato es un álcalis, el cual pues va a contrarrestar la acidosis y por lo tanto se empieza a consumir y este va a estar disminuido a menos de 15. Los niveles de glucosa no necesariamente están muy elevados. Pueden estar por encima de 250 a más, ¿no? No hay límite, puede ser 300, 400, 500. Y adicionalmente, ¿no? Está la presencia de los cuerpos cetónicos en orina y en plasma. Los cuerpos cetónicos son sustancias que derivan del exceso de ácidos grasos que se libera a la circulación y que el hígado tiene que metabolizarlos y los convierte en estos cuerpos cetónicos, que son el acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. Entonces, teniendo estas características, podemos diagnosticar una cetoacidosis diabética. La otra crisis hiperglicémica viene a ser el estado hiperosmolar hiperglicémico. En este caso sí existe la característica que hay una hiperglicemia grave, tiene que estar muy elevada la glucosa. Esto va a generar hiperosmolaridad y deshidratación, esto en ausencia de una cetoacidosis, ¿no? O sea, que el estado hiperosmolar pues no tiene cetoacidosis. La hiperglicemia debe estar por encima de 600. Si recordamos los valores normales de glucosa, en pacientes sanos es de 70 a 100 en ayunas y hasta 140 en los estados postprandiales. Entonces, de esos valores a 600 hay una gran diferencia. Esto va a generar que se presente una hiperosmolaridad, es decir, que la osmolaridad plasmática esté aumentada. Quiere decir que hay mayor concentración de solutos, en este caso la glucosa, en el plasma. Vamos a recordar que los niveles normales de osmolaridad fluctúan entre 285 a 295 miliosmoles por kilo, ¿no? En este caso tiene que estar por encima de 320. Ya más adelante vamos a ver cómo se calcula la osmolaridad plasmática. Entonces, teniendo en cuenta
Los criterios diagnósticos en las crisis hiperglicémicas vamos a ver si se trata de una cetoacidosis o un estado hiperosmolar. Estas dos patologías son las más frecuentes dentro de la endocrinología que requieren el ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Porque si no, por lo menos cuidados intensivos o cuidados intermedios, puesto que estos ambos aumentan el riesgo de mortalidad. La cetoacidosis diabética se presenta más o menos hasta 8 casos por 100.000 pacientes con diabetes al año, por 100 pacientes. Y el estado hiperosmolar es menos frecuente, menos de 1 por cada 100 pacientes diabéticos al año. Y en cuanto a la mortalidad, es más baja en la cetoacidosis diabética, menos del 2%. Y en el estado hiperosmolar es más alto, es más o menos del 11 a 12%. Entonces, es mucho más peligroso el estado hiperosmolar que la cetoacidosis. En ambos casos, ¿no? Se van a presentar generalmente en pacientes ancianos o pacientes que tienen otras comorbilidades. En general, la cetoacidosis es más frecuente en diabéticos tipo 1. Recuerden que la diabetes tipo 1 se caracteriza porque hay una deficiencia absoluta de insulina, es decir, que las células beta prácticamente están nulas y el paciente requiere 100% de insulina. A diferencia de la diabetes tipo 2, que principalmente hay una resistencia a la insulina. Entonces, en los pacientes diabéticos tipo 1 es más común la presencia de cetoacidosis. En los diabéticos tipo 2 también puede presentarse, sobre todo en situaciones de catabolismo, ¿no? En enfermedades agudas, por ejemplo, en neumonías, en infartos, en algún traumatismo, cirugía o alguna infección severa, ¿no? Por ejemplo, es lo que hemos visto en los pacientes que tuvieron COVID severo durante la época de la pandemia, ¿no? Tenían una infección severa, entonces el paciente inmediatamente entraba en cetoacidosis y esta fue una de las complicaciones que aumentó la mortalidad de pacientes diabéticos con COVID. El estado hiperosmolar es más frecuente en la diabetes tipo 2. Es muy poco probable que haya un estado hiperosmolar en la diabetes tipo 1, puesto que la diabetes tipo 1 inmediatamente comienza a tener deficiencia de insulina, pasa a cetoacidosis. No espera, porque para generar estado hiperosmolar se requiere más tiempo sin tratamiento. En general, el factor desencadenante más común de ambos, tanto de la cetoacidosis como el estado hiperosmolar, es una infección, sobre todo las infecciones severas. Por ejemplo, en adultos mayores es muy común que las infecciones urinarias, las pielonefritis o las neumonías puedan desencadenar las crisis hiperglicémicas. Existen también otros factores que precipitan pues estos cuadros, ¿no? Un tratamiento inadecuado o suspensión del tratamiento. Hay pacientes que por un u otro motivo dejan el tratamiento de la diabetes, entonces pueden llegar a estos cuadros. Una pancreatitis que complica mucho la situación, puesto que el páncreas deja de producir insulina, los infartos de miocardio, los accidentes cerebrovascular y el uso de algunos fármacos, por ejemplo, el uso de glucocorticoides a dosis muy altas que a veces son requeridas, por ejemplo, cuando se tratan algunas neoplasias malignas o algunas enfermedades autoinmunes. Entonces, en todas esas situaciones hay que tener en cuenta que podríamos generar una cetoacidosis o un estado hiperosmolar. Más o menos la cuarta parte de pacientes no se detecta el factor precipitante o la causa de la crisis hiperglicémica. Por ejemplo, uno de los principales factores es la diabetes no diagnosticada. Una persona que no sabe que tiene diabetes y empieza a presentar los síntomas, a veces los pasa por desapercibidos, entonces puede llegar a una crisis hiperglicémica, ¿no? Si pasan los días y no recibe un tratamiento adecuado. También la deficiencia o falta de dosis de insulina, tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2. A veces la dosis que se le administra de insulina es muy poca o el paciente deja de utilizar su insulina o se pone menos cantidad porque eso sucede con mucha frecuencia.
Los diabéticos tipo 1, por ejemplo, necesitan aplicarse varias inyecciones de insulina al día, mínimo 3 a 4. Y como la mayoría de estos chicos son niños o jóvenes, adolescentes, entonces a veces ellos toman la decisión y se ponen menos insulina o simplemente no se ponen y pues van a llegar a este cuadro. En general, cualquier tipo de diabetes descompensada, como ya hemos mencionado, enfermedades o infecciones severas, el consumo de drogas, ¿no? que van a generar, pues, por ejemplo, los glucocorticoides, como ya les había mencionado, el estrés muy intenso, pero no un estrés que el que vivimos día a día, ¿no? Sino un estrés muy importante, el fallecimiento de un familiar cercano, una noticia, pues, no sé, muy, muy grave puede generar estas crisis. El consumo excesivo de alcohol también. En el embarazo, mujeres que tienen diabetes y logran embarazarse, entonces también puede generar sobre todo una cetoacidosis. Y en los estados isquémicos agudos, infarto miocardio o accidentes cerebrovasculares. Entonces es importante cuando tenemos una crisis hiperglicémica buscar cuál es el factor desencadenante y si es necesario tratamiento inmediato, ¿no? Si, por ejemplo, se trata de un infarto, entonces no puede esperar. Entonces hay que verificar que no haya nada importante en ese momento, ¿no? Que se pueda tratar paralelamente. Entonces, en general, a veces no vienen aisladamente, o cetoacidosis o estado hiperosmolar, pueden haber un estado mixto también. Más o menos el 22% son estados cetoacidóticos solos. El 45% estados hiperosmolares solos. Pero hay un 30%, o sea, la tercera parte de casos son estados mixtos. Entonces, tienen criterios diagnósticos tanto de cetoacidosis como de estado hiperosmolar. Es decir, tienen el pH bajo, el bicarbonato bajo y la osmolaridad plasmática y la glucosa muy elevadas. ¿Y por qué se producen estos estados hiperglicémicos, estas crisis agudas? Lo más importante en ambas situaciones es que hay una reducción de la concentración de insulina. Como ya les había mencionado, ¿no? Puede ser porque el paciente diabético tipo 1 que de por sí ya no tiene insulina, entonces deja de aplicarse, entonces eso va a generar una cetoacidosis. Pero también puede ser en el paciente diabético tipo 2 que por una situación de estrés, sea estrés físico o estrés emocional, requiera más insulina para comenzar su diabetes, pero no sea suficiente. Adicionalmente, hay un aumento de las hormonas contrarreguladoras. ¿Y cuáles son las hormonas contrarreguladoras? Son todas aquellas que producen hiperglicemia. Tenemos el glucagón, el cortisol, hormonas de crecimiento y catecolaminas, que son las más importantes. Estas hormonas contrarreguladoras fisiológicamente, ¿no? Tienen que producir hiperglicemia o aumentar la glucosa en las etapas de ayuno. Sin embargo, en los pacientes diabéticos, estas hormonas están muy aumentadas y esto va a empeorar la hiperglicemia que por sí ya tiene el paciente debido a la deficiencia de insulina. En la cetoacidosis diabética, el mecanismo fisiopatológico es la deficiencia absoluta de insulina, ¿no? Puesto que no tiene células beta el paciente con diabetes tipo 1. En esto, la deficiencia de insulina va a generar aumento de la lipólisis, puesto que la insulina tiene como una de sus funciones inhibir la lipólisis. Esto significa que va a producir muchos ácidos grasos libres y los cuales van a ser oxidados a cuerpos cetónicos, ¿no? Esto es lo que va a generar pues el aumento de la cetogénesis y acidosis metabólica. En el estadio hiperosmolar todavía hay insulina, hay algo de insulina, por eso es que no hay mucha cetoacidosis, pero no va a controlar la hiperglicemia, ¿no? Esto va a generar que los niveles de glucosa sean muy elevados y por lo tanto hay una deshidratación severa, se pierde a través de la orina
agua, sodio, potasio y otros electrolitos. Entonces, haciendo un resumen, cuando hay una deficiencia absoluta de insulina, hay aumento de la lipólisis. Normalmente existe una enzima que se llama lipoproteína lipasa que inhibe a la lipólisis. Sin embargo, a la deficiencia de insulina, estos ácidos, este tejido graso va a liberar los ácidos grasos hacia el hígado y a la circulación. Va a haber gran cantidad de ácidos grasos. Entonces el hígado no los va a poder metabolizar, se va a saturar por las vías metabólicas normales y por lo tanto va a convertirlos en cuerpos cetónicos, es decir, va a aumentar la cetogénesis, ¿no? Que son sustancias ácidas. Estos cuerpos cetónicos, estos ácidos van a hacer que la reserva alcalina disminuya, puesto que el bicarbonato funciona como un buffer, es decir, va a contrarrestar y se va a agotar, y por lo tanto va a aumentar más la cetoacidosis. Asimismo, el exceso de ácidos grasos libres van a ser materia prima para aumentar la cantidad de triglicéridos. Recuerden que los triglicéridos es la unión de 3 ácidos grasos, por eso se llama triglicérido más una glicerina. Entonces, al aumentar gran cantidad de ácidos grasos, también hay aumentos de triglicéridos, produciendo la hiperlipidemia, que es también típica en la cetoacidosis. Por otro lado, va a haber el aumento de las hormonas contrarreguladoras y hemos mencionado que estas hormonas son hiperglicemiantes. La función de estas hormonas es estimular al hígado para que haya mayor síntesis de glucosa. Entonces, esto aumenta la hiperglicemia. Estas hormonas contrarreguladoras también van a disminuir la síntesis de proteínas, es decir, y van a hacer que haya proteólisis, es decir, que se degraden las proteínas en aminoácidos. Estos aminoácidos sirven como sustrato o como materia prima para aumentar la gluconeogénesis hepática. Entonces, estas hormonas contrarreguladoras aumentan la gluconeogénesis hepática, favorecen la glucogenólisis, es decir, degradan el glucógeno que está almacenado tanto en hígado como en músculo y lo convierten en glucosa, ¿no? Entonces, esto hace que haya gran hiperglicemia en estos pacientes. Cuando hay hiperglicemia, se va a aumentar la eliminación de glucosa a nivel renal y por lo tanto va a haber glucosuria. Y recuerden que al haber más solutos en la orina, produce una diuresis osmótica, puesto que la glucosa va a jalar más agua y esto va a favorecer la pérdida de agua y electrolitos, por lo tanto el paciente va a tener poliuria, se va a deshidratar y va a tener deterioro de la función renal. El paciente, pues, como pierde más de lo que ingiere líquidos, entonces genera la hiperosmolaridad. Como en el estado hiperosmolar hay una deficiencia relativa de insulina, si el paciente tiene todavía un poquito de insulina, no hay cetogénesis o esta va a ser mínima. Entonces, es así como se produce la cetoacidosis, el estado hiperosmolar, o puede haber un componente mixto. Entonces, los factores que van a generar la deficiencia de insulina en la diabetes tipo 2 pueden ser fármacos, ¿no? Por ejemplo, la fenitoína, el diazóxido, enfermedades del páncreas o paciente que no sabía que tenía diabetes, el aumento de las hormonas contrarreguladoras, glucagón, catecolaminas, cortisol, debido a estrés, que puede ser físico-emocional, infecciones, cirugías, infartos, el exceso de consumo de carbohidratos, el uso de nutrición parenteral, por ejemplo. Hay pacientes en los cuales requieren alimentación vía endovenosa y se les pone dextrosa al 50% y eso puede generar también una crisis hiperglicémica. Entonces, esto va a generar pues que hay una deficiencia de insulina, aumente la gluconeogénesis, hay hiperglicemia, hiperosmolaridad. Cuando hay hiperosmolaridad, por supuesto que la sangre va a estar hiperviscosa y esto va a favorecer la presencia de trombosis.
Además, va a generar coma y deshidratación, lo cual va a llevar al shock, una insuficiencia renal, ¿no? Esto puede aumentar la acidosis. Entonces, todos estos cuadros de crisis hiperglicémicas van a tener serias complicaciones en el organismo. Clínicamente, ¿cómo se va a presentar? ¿Cómo vamos a sospechar que el paciente está entrando en un estado hiperglicémico o ya está, ¿no? Primero, los signos y síntomas de la cetoacidosis aparecen rápidamente. En menos de 24 horas, el paciente comienza a tener poliuria, polidipsia, náuseas, vómitos, deshidratación, astenia y dolor abdominal. Entonces, rápidamente se instala el cuadro. Además, cuando el cuadro va avanzando, empieza a presentar la respiración de Kussmaul, ¿no? Esta es una respiración típica, es una respiración profunda, o sea, se esfuerza por respirar y rápida, para que, no con la idea de botar a través del anhídrido carbónico, tratar de botar pues, los ácidos. Además, tiene taquicardia e hipotensión. Si sigue progresando, hay cambios en el estado mental, el paciente se va a volver, va a tener decaimiento, somnoliento o soporoso. En cuanto a la temperatura, generalmente no hay alteraciones, pero en caso que hay infección, muchas veces hay hipotermia, y esto sí es un signo de mal pronóstico. Una de las cosas de los signos que llama la atención es el dolor abdominal. El dolor abdominal tiene muchas causas, como ustedes lo saben. Entonces, siempre que hay un dolor abdominal que no se determine una causa muy específica, también hay que sospechar de una cetoacidosis. Sobre todo en niños, ¿no? En niños que a veces no dicen muchos otros síntomas, entonces es parte del diagnóstico diferencial de un abdomen agudo quirúrgico. El estado hiperosmolar. En este caso, como la deficiencia de insulina no es absoluta, sino relativa, los signos y síntomas son más paulatinos, inician lentamente, ¿no? Días, semanas, el paciente comienza a tener poliuria, polidipsia y empieza a bajar de peso. Lo que más llama la atención es que empieza a bajar de peso sin causa aparente. Después ya de aproximadamente 2 a 3 semanas con signos y síntomas de este tipo, poliuria, polidipsia, ya empieza a tener alteración en el estado de conciencia. Primero el paciente refiere que se siente muy cansado, que quiere dormir todo el día y puede llegar incluso al coma si es que no se atiende a tiempo. Vamos a encontrar al examen pérdida de la turgencia de la piel, es decir, va a haber el signo del pliegue por la deshidratación, hay taquicardia, hipotensión, y a diferencia de la cetoacidosis, no hay dolor abdominal. Puede tener signos neurológicos focales e incluso convulsionar. Y también puede haber fiebre debido a la infección. En resumen, haciendo una comparación entre los dos estados hiperglicémicos. La cetoacidosis diabética aparece en corto tiempo y el estado hiperosmolar varios días. Hay poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso en la cetoacidosis, debilidad y alteración del sensorio. Son signos y síntomas muy parecidos. En la cetoacidosis hay síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos y dolor abdominal, a diferencia del estado hiperosmolar que no hay. En ambos casos hay deshidratación, taquicardia, hipotensión, shock y alteración del estado mental. En la cetoacidosis se presenta también la respiración de Kussmaul o puede haber una gastritis hemorrágica. En el estado hiperosmolar puede llegar al coma y hay mayor deshidratación. La cetoacidosis también puede llegar al coma, pero es más común en el estado hiperosmolar. Laboratorialmente, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? La cetoacidosis se va a clasificar en 3 grupos: leve, moderada, severa, de acuerdo a los niveles de pH y bicarbonato.
En todos los casos, la glucosa va a estar por encima de 250, a más. En el caso del pH arterial, si es una cetoacidosis leve, no va a estar muy bajo, 7.25 a 7.30, si es moderado de 7 a menos de 7.24 y si es severo menos de 7. El bicarbonato en el estado leve, de 15 a 18, en el moderado de 10 a 15 y en el severo menos de 10. En todos los casos hay presencia de cetonas, tanto a nivel urinario como plasmático, cuerpos cetónicos. La osmolaridad no va a variar mucho, va a depender de los niveles de glucosa, ¿no? Si los niveles de glucosa son más altos, la osmolaridad va a empezar a subir. El anion gap es una fórmula que se utiliza para determinar la brecha aniónica que justamente se da en estos pacientes de cetoacidosis. En la cetoacidosis leve no hay alteración del anion gap, en cambio en la moderada severa está por encima de 12. En el estado mental, igualmente, ¿no? De acuerdo a la intensidad, va a comprometer más. En el caso leve, no hay alteración del estado mental. En el moderado puede haber una pequeña somnolencia, adormecimiento, y en el severo puede llegar incluso hasta el coma. El estado hiperosmolar se diagnostica cuando la glucosa está por encima de 600. No hay alteraciones en el pH, ni en el bicarbonato, ni la presencia de cuerpos cetónicos. La osmolaridad plasmática por encima de 320 y el anion GAF está normal. El estado mental la mayoría de veces tiene por lo menos estupor o coma. Entonces, ¿cómo calculamos la osmolaridad plasmática? ¿No? La osmolaridad plasmática para definir o descartar si es un estado hiperosmolar o si está normal. Es muy fácil, hay que recordar siempre esta fórmula. La osmolaridad se define por la presencia de solutos en un solvente. En este caso, el solvente es el agua y los solutos son las partículas sólidas. ¿Cuáles son los solutos más importantes del plasma? Son dos, el sodio y la glucosa. Entonces, la osmolaridad plasmática es solamente multiplicando 2 veces el sodio más la glucosa dividida entre 18. Por ejemplo, si el paciente tiene de sodio 150 y glucosa tiene 900, como para tener una fórmula rápida. 2 sodios sería 2 por 150, 300. Glucosa 900 entre 18 es 50. 300 más 50, 350. Está cumpliendo el criterio de estado hiperosmolar y además tiene la glucosa más de 600. Entonces, esa es la forma como se calcula la osmolaridad plasmática, ¿no? Recuerden que los niveles normales son de 285 a 295. Es importante siempre primero corregir el sodio. ¿Y cómo se corrige el sodio? ¿No? El sodio que tiene el paciente más 1.6 multiplicado por la glucosa menos 100, todo esto dividido entre 100, esto último. Entonces, antes de hacer estos cálculos, siempre hay que corregir el sodio. ¿Y cómo se calcula el anion gap? Simplemente dividimos los cationes, o sea, que son los positivos, con los aniones, que son los negativos. El sodio es positivo menos la suma de cloro más bicarbonato. Bien, una vez que hemos hecho el diagnóstico, ¿no? Por lo menos ya tenemos la sospecha, el paciente siempre va a ir por una emergencia porque tiene los síntomas, poliuria, polidipsia, decaimiento, deshidratación, dolor abdominal. Entonces, inmediatamente el paciente ingresa, hay que realizar estos exámenes, el dosaje de glucosa. De inicio el dosaje de glucosa, ¿no? Si no está por encima de 250, entonces ya descartamos.
y la presencia de cuerpos cetónicos en sangre o en orina. En orina es más fácil porque simplemente se hace con el examen de orina y salen en cruces y ya por lo menos nos da una idea, ¿no? De que podemos estar yendo por ahí. También hay que hacer dosaje de los electrolitos, sodio, potasio. La función renal también es importante, la urea y la creatinina, los gases arteriales, como ya hemos mencionado. Los gases arteriales se hacen cuando estamos sospechando, ya porque hacer el examen de gases arteriales significa que hay que hacer una punción arterial, ¿no? Eso no se hace en sangre venosa, entonces es un poquito más complicado que tomar las otras muestras. Entonces, solamente en caso que haya cuerpos cetónicos en orina y glucosa alta, entonces hacemos gases arteriales para hacer el diagnóstico de la cetoacidosis o descartarla en este caso. Un hemograma para ver si el paciente tiene algún tipo de infección, por lo menos. Y en casos específicos podríamos ver si tiene, ¿no? Si tiene una infección urinaria, dependiendo del cuadro completo que tenga el paciente. Luego, durante el seguimiento, hay que estar midiendo la glucosa cada hora, luego cada 2 horas, según cómo el cuadro va evolucionando. Igualmente, los electrolitos y gases arteriales se pueden ir tomando cada 4 a 6 horas, dependiendo cómo encontramos al paciente, ¿no? Pacientes que están más gravemente comprometidos hay que hacerlo más seguido. Es por eso que estos pacientes deben ingresar a una unidad de cuidados intermedios o intensivos, ¿no? Donde tienen un personal que está permanentemente atendiéndolos. El diagnóstico diferencial, pues, es con la acidosis láctica, la ingesta de salicilatos, también puede producir acidosis, la enfermedad renal crónica o aguda, el alcoholismo o los estados de ayuno e inanición que pueden producir también cuerpos cetónicos. Bueno, una vez que hemos hecho el diagnóstico, inmediatamente hay que iniciar el tratamiento, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Es recuperar la hidratación del paciente. Entonces, lo primero es que hay que hidratar al paciente. Para eso, vamos a ver cómo se hace. Hay que disminuir, por supuesto, la glucosa y la osmolar plasmática gradualmente. También hay que corregir las alteraciones hidroelectrolíticas porque generalmente los niveles de potasio suelen estar muy bajos, de sodio pueden estar muy bajos o muy altos. Hay que tratar de eliminar los cuerpos cetónicos y también siempre buscar los factores desencadenantes y tratarlos si es que se puede. Entonces, apenas llega el paciente y tenemos el diagnóstico así rápido, eso no debe demorar mucho, hay que hacer un acceso venoso, pero tiene que ser un acceso venoso de gran calibre. A veces por vía periférica no es tan fácil encontrar una vena gruesa, entonces se recurre a un catéter venoso central, que puede ser por la vía subclavia o la yugular. Generalmente esto lo hacen por los médicos de emergencia, porque como se va a administrar líquidos a alta velocidad, entonces es necesario utilizar estos vasos, ¿no? Además, en la mayoría de pacientes se requiere utilizar potasio y no se puede poner potasio a altas concentraciones por una vía periférica delgada. Como ya les había mencionado, hay que hacer el examen de gases arteriales, un electrocardiograma para descartar si tiene algún problema en los niveles de potasio o algún problema de un infarto. Asimismo, los otros exámenes, ¿no? Durante la primera hora, hemograma, glucosa, electrolitos y otros exámenes, dependiendo de lo que vamos encontrando en el paciente, ¿no? Si sospechamos por electrocardiograma, por ejemplo, que es un infarto, hay que solicitar las enzimas cardíacas. Si sospechamos por el hemograma que tiene una infección, hay que hacer aparte el examen de orina y de repente una radiografía de tórax para descartar una neumonía. Entonces, todo va a depender de lo que el paciente clínicamente presenta. Entonces, para hacer el tratamiento específico de la crisis hiperglicémica, lo más importante del tratamiento es la hidratación endovenosa, ¿no? Con agua y cloruro de sodio. La administración de insulina y potasio seguidamente. Hay que hacer la terapia de soporte, que puede ser los antibióticos si es que el paciente tiene una infección, si necesita oxígeno, ¿no? Eso va a depender
hay que ver si es necesario hacer la corrección de bicarbonato y de fosfato, que eso ya lo se ve después. Entonces, la administración de líquidos y electrolitos es lo más importante en el tratamiento de una crisis hiperglicémica. Nosotros vemos un paciente que tiene hiperglicemia, hay que hidratarlo, incluso sin estar en crisis, incluso sin ser cetoacidosis o estado hiperosmolar. La hidratación endovenosa es lo más importante, ¿no? Después ya se manejan las otras alteraciones. Entonces, hay que determinar el estado de hidratación. Si el paciente está en shock hipovolémico, es decir, sus presiones están muy bajas, el paciente está soporoso, en coma, inmediatamente se administra cloruro de sodio o expansores del plasma. ¿Sí? 1 litro a chorro, ¿no? Por eso es importante tener una buena vía periférica. Si el paciente tiene una hipotensión leve, o sea, no tiene mucha deshidratación, todavía hay que esperar los resultados del sodio, ¿no? De acuerdo al examen de los electrolitos. Si el paciente está en un shock cardiogénico, pues tiene que pasar a una unidad de monitorización hemodinámica. En el caso que tenga una hipotensión leve, hay que ver cómo está el sodio. Si el sodio está alto, no le puedo poner un cloruro de sodio al 0.9 porque sería mucho sodio, porque ya tiene alto su sodio. Entonces hay que diluir, hay que utilizar el cloruro de sodio al 0.45. Esto no hay en el mercado, esta solución. Esta se llama cloruro del sodio al medio normal. O sea, a la mitad de concentración que el 0.9, ¿no? El cloruro de sodio viene a esta concentración. Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos la mitad del cloruro de sodio y se le coloca la mitad, ¿no? Los otros 500 mililitros de agua destilada. Entonces ya tenemos 1 litro diluido. Pero si el sodio está bajo, sí se debe poner el cloruro completo, ¿no? El 0.9 por mil. Y se mantiene la hidratación en estos niveles hasta que los niveles de sodio pues no se vayan normalizando o en el caso que esté normal se mantengan hasta que la glucosa baje a 250 si es cetoacidosis o 300 si es estado hiperosmolar. Porque si sigue bajando puede irse al otro lado a una hipoglicemia. Entonces ahí se cambia a glucosa, dextrosa al 5%, ¿no? Y bueno, también ya se va disminuyendo la infusión de insulina, porque paralelamente a la hidratación endovenosa se va poniendo insulina. Luego se evalúa cómo están los niveles de potasio. En general, cuando el pH disminuye, el potasio aumenta. El pH cuando disminuye en 0.01, aumenta el potasio en 0.5. Por lo tanto, si el pH está bajo, ¿no? El potasio no necesariamente es real. Generalmente es un falso potasio alto. Entonces, cuando nosotros corregimos el pH, va a disminuir también el potasio en esa misma concentración. Por lo tanto, se recomienda reponer potasio si los niveles de potasio están menos de 5.2. Recordemos que los niveles normales de potasio en general van de 3.5 hasta 5.5. Sin embargo, si está menos de 5.2, sobre todo en la cetoacidosis, es necesario reponer potasio para evitar que este potasio siga bajando. O si se ve, pues, en el electrocardiograma que puede estar presentando hipocalemia menor de 3.3. Entonces, de acuerdo a los niveles de potasio, se recomienda administrar potasio, ¿no? Esto es lo que llamamos los retos de potasio. Si el potasio está muy bajo, menos de 3.3, se recomienda administrar 20 a 30 miliequivalentes por hora. Una ampolla de calium, que es que viene al 14.9%, que es el potasio, tiene 20 miliequivalentes. Entonces, hay que administrar cada hora un calium y esa es una alta concentración para poder ser administrado por vía periférica. Por eso es importantísimo que el paciente pueda tener una vía periférica, una vía central,
Si los niveles de potasio no están muy bajos, están en el promedio, se recomienda poner una ampolla de potasio en cada litro de cloruro que ya se le está administrando al paciente. Y si está más alto, no se da suplementos de potasio. Y hay que estar controlando cada 2 horas. La administración de insulina en todos los casos es muy importante hacerlo casi al mismo tiempo que la administración de cloruro y la administración de potasio. No es uno tras otro. Lo primero le ponemos su suero, mientras va entrando el suero, se va evaluando cómo está el potasio, se va corrigiendo y una vez que se empieza a corregir el potasio, también ya se empieza a colocar insulina. Solamente si el potasio está menos de 3.3, no se coloca insulina. Todavía. ¿Por qué? Porque la insulina, una de sus funciones es estimular el ingreso del potasio extracelular al intracelular. Entonces, si está bajo, le ponemos insulina, lo va a bajar más todavía el potasio. Entonces, esa es la única situación que no se debe poner insulina todavía. Primero hay que corregir este potasio a más de 3.3 para poder empezar el uso de insulina. Por eso debe ser rápidamente. En la primera hora ya se debe corregir el potasio para empezar a administrar la insulina. La recomendación es que al empezar la insulina, la glucosa debe bajar entre 50 a 70 miligramos por decilitro durante la primera hora y durante las siguientes horas, es decir, por hora. Y debe continuar hasta normalizar la glucosa, ¿no? O que se normalice la brecha aniónica, es decir, la anion gap y los cuerpos cetónicos deben desaparecer. La recomendación es utilizar insulina de acción rápida. Tenemos 2 tipos, ¿no? La de acción rápida, que es la insulina cristalina, o las insulinas de acción ultra rápida. Tenemos varias, pero la que más se recomienda utilizar es la insulina Lispro. Cualquiera de ellas se puede administrar por vía endovenosa. Recuerden que las insulinas en general se administran por vía subcutánea en los pacientes que no tienen una crisis aguda, pero en estos casos es necesario administrar por vía endovenosa. Solamente las insulinas de acción corta se pueden utilizar por vía endovenosa. Las insulinas de acción larga o intermedia, como la NPH, glargina, no se utilizan por vía endovenosa, solamente subcutánea. Para administrar insulina, se prepara una infusión de insulina que debe tener cada mililitro una unidad de insulina. Y esta infusión de insulina se debe administrar por una bomba de infusión, ¿no? Esta bomba de infusión, la cual va a regular que el goteo sea exacto, porque no se puede controlar manualmente, puesto que es un microgoteo, ¿no? Y la recomendación es poner 0.1 unidades por kilo por hora, hasta que el paciente logre 250 o 300 de glucosa, 250 si es cetoacidosis o 300 si es estado hiperosmolar. Y luego se disminuye la velocidad de infusión a la mitad y se va controlando cada 1 a 2 horas para ir disminuyendo progresivamente. Porque si lo dejamos mucho tiempo, va a ser hipoglicemia, ¿no? Recuerden que la insulina está entrando por vía endovenosa, está entrando directamente al torrente circulatorio. Bueno, la preparación de la infusión de insulina es muy fácil. Preparamos en 100 mililitros de solución salina, le ponemos 100 unidades de insulina. Entonces, por lo tanto, cada mililitro va a tener una unidad de insulina. Muy fácil esta preparación. Esta infusión se administra por vía endovenosa, ¿no? Generalmente puede ser por un bolo. Y, como les he mencionado, de disminuir la glucosa hasta 300 en el estado hiperosmolar o 250 en la cetoacidosis. Hay que controlar la glucosa cada hora. Recuerde que este paciente debe estar en una unidad de cuidados intensivos para que tenga alguien a su costado para estar vigilando el estado general del paciente, los niveles de glucosa, la presión. Hay que estar controlando permanentemente. En general, ¿no? Se recomienda utilizar dextrosa cuando los niveles de glucosa
ya están comenzando a disminuir, ¿no? Al inicio, cuando la glucosa está muy alta, pues se administra la infusión de insulina y luego, una vez que la glucosa baja a 300, 250, se empieza a administrar dextrosa para evitar llegar a la hipoglicemia. Otro punto que también hay que tener en cuenta en la cetoacidosis es el bicarbonato, ¿no? Recuerden que en la cetoacidosis hay disminución del bicarbonato. Sin embargo, la aplicación del bicarbonato en estos casos es controvertida. Solamente está indicada cuando el pH es menor de 7. Puesto que si administramos el bicarbonato en cualquier otra situación, esto va a corregir muy rápido la acidosis. Y esto va a empeorar la hipocalemia, como hemos visto, ¿no? Por cada disminución de pH, aumenta el potasio. Entonces, si lo corregimos, va a ser al revés. Aumentamos el pH y el potasio baja, entonces empeora la hipocalemia. Disminuye la oxigenación de los tejidos, o sea, favorece la hipoxia. Puede generar edema cerebral y trastornos de la función cardíaca debido a los cambios rápidos, tanto de potasio como de pH. Entonces, por eso que no se recomienda inicialmente administrar bicarbonato, salvo en casos muy especiales. Para determinar la administración de fósforo y magnesio, hay que hacer los exámenes respectivos y si están bajos, pues se administra. Todo este tratamiento, la hidratación, la corrección de potasio, la insulina, deben hacerse casi al mismo tiempo y hay que estar monitorizando los niveles de glucosa cada hora, cada 2 horas, los niveles de electrolitos cada 3, 4 horas, igual que el AGA. Una vez que la glucosa comienza a disminuir, en el caso del estado hiperosmolar, si llega a 300 la glucosa o menos, hay que disminuir la infusión de insulina y cambiar a dextrosa. Ya se debe administrar dextrosa para prevenir una hipoglicemia. Y hay que mantener la glucosa no muy baja, de 200 a 300. No es recomendable bajar mucho la glucosa, porque recuerden que el paciente ha estado en una hiperosmolaridad muy severa. Entonces, bajar rápidamente esos cambios de osmolaridad dan edema cerebral. En el caso de la cetoacidosis, donde no hay una hiperosmolaridad muy marcada, entonces, una vez que llega a 250 la glucosa, también reducir la infusión de insulina, añadir dextrosa y mantener la glucosa entre 150 a 200, no tan alta. Entonces, eso es lo ideal en el manejo de estos pacientes. Este es el resumen de lo que hemos visto, ¿no? En la cetoacidosis. La infusión endovenosa, ver si está en shock hipovolémico, cómo está el sodio. Hay que corregir de acuerdo a los niveles de sodio. Igualmente la insulina. La elección, la vía endovenosa de insulina rápida o regular. Y luego ver que vaya bajando de 50 a 70 en la primera hora. Si no baja, hay que duplicar la dosis de infusión de insulina hasta que logremos bajar. En casos muy especiales, donde no tenemos una vía periférica, y ya sospechamos que se trata de esta crisis, se podría administrar vía subcutánea o intramuscular incluso. La vía intramuscular se absorbe más rápido, la vía subcutánea demora. El problema es que como estos pacientes están muy deshidratados, cuando hay deshidratación severa por compensación hay una vasoconstricción periférica, es decir, que los capilares de la piel y el tejido graso, incluso de los músculos, van a disminuir y la absorción de fármacos por estas vías va a ser menor. Sin embargo, se puede utilizar en casos especiales. Los niveles de potasio hay que corregirlos si están menos de 3.3 o menos de 5, ¿no? Y en este caso, pues no administrar insulina hasta que el potasio no se corrija. Y lo del bicarbonato, solamente si está menor a 7 o 7.1
o se compromete la vida del paciente, ¿no? En casos muy especiales se puede administrar el bicarbonato. En el caso del estadio hiperosmolar, es muy parecido, a diferencia que aquí ya no revisamos el bicarbonato, puesto que no hay alteración de este. Entonces, ¿cuándo definimos que ya hubo una resolución del caso? En el estadio hiperosmolar, cuando la osmolaridad baja de 320 y el paciente recupera el estado de conciencia. Y en la cetoacidosis, cuando la glucosa está menos de 250, el bicarbonato está mayor de 18 y el pH mayor de 7.30. Generalmente se debe resolver estos cuadros entre 12 a 24 horas máximo. Si pasa más tiempo, el pronóstico es malo, ¿no? Más de 24 a 48 horas es mal pronóstico, aumenta la mortalidad. Bien, una vez que ya se ha resuelto el cuadro, ya no es que le vamos a dar de alta al paciente, ¿no? El paciente ha estado en una crisis severa, hiperglicémica, entonces hay que cambiar de la infusión endovenosa a la administración subcutánea. Entonces, para eso simplemente calculamos cuánto de insulina ha utilizado durante las últimas 24 horas y vemos, ¿no? Cuánto se ha puesto en total y de eso restamos el 20%, ¿no? Si en total, por ejemplo, ha utilizado, como dice el ejemplo, 48 unidades por día, el 20% de 48 es más o menos 10, ¿no? Y bueno, se le pone 38 y se divide en dos. La mitad se pone como insulina basal. Recuerden que la insulina basal es la insulina de acción prolongada o intermedia, NPH, glargina o detemir. Y la otra mitad, insulina de acción rápida o corta, cristalinas, Parlis, proglulicina, que se debe de partir en 3 dosis antes de cada alimento, ¿no? Desayuno, almuerzo y cena. Más o menos se debe hacer el cambio a la insulina subcutánea unas 2 horas antes de quitar totalmente la infusión endovenosa para que empiece a hacer efecto. Recuerden que las insulinas, la insulina rápidas, la cristalina, empieza a hacer su efecto más o menos a las 2 horas. Y las insulinas más rápidas, bueno, esas sí son más rápidas, ¿no? Media hora aproximadamente. Y la insulina NPH, pues también tiene su efecto a las 6 horas. Entonces, va a depender del tipo de insulina que utilicemos. Hay que tener en cuenta que cuando se administra este tratamiento puede generarse hipoglicemia por mucha insulina y también hipopotasemia, ¿no? Justamente por lo mismo. Mucha insulina disminuye el potasio, entonces hay que estar vigilando esos dos parámetros siempre. El edema cerebral se puede presentar por un exceso de hidratación y también por una corrección muy rápida del sodio, del potasio y de la glucosa. Además, por la administración de bicarbonato inadecuadamente. Y la acidosis hiperclorémica cuando se administra mucho cloruro igualmente. Bien, ahora vamos a ver lo contrario, ¿no? Las hipoglicemias, que viene a ser la disminución de los niveles de glicemia en sangre. La hipoglicemia es una complicación aguda más temida, ¿no? Los pacientes tienen mucho miedo más a la hipoglicemia que a la hiperglicemia. ¿Por qué? Por la sensación que tienen cuando empiezan a presentar hipoglicemia. La hipoglicemia les genera una sensación de que están perdiendo la vida, ¿no? El paciente se siente muy mal con una hipoglicemia. Siente que todo su cuerpo se decae lentamente. Entonces, por eso que muchos pacientes no quieren usar mucha insulina a veces porque en algún momento han tenido la mala experiencia de que les ha producido hipoglicemia. La hipoglicemia va a deberse principalmente al tratamiento farmacológico de la diabetes.
o cuando no comen a su hora, o cuando hacen mucho ejercicio sin ajustar sus fármacos, ¿no? Y comen poco. Entonces, ¿qué medicamentos producen principalmente hipoglicemia en el paciente diabético? En primer lugar, las sulfonilurias. Son medicamentos hipoglucemiantes muy potentes. Y en segundo lugar, las insulinas. La Asociación de Diabetes Americana, la ADA, ha definido la hipoglicemia cuando los niveles de glucosa están menos de 70. Y clínicamente ha clasificado, ¿no? En estos grupos tenemos a la hipoglicemia severa, es cuando el paciente tiene alteración del estado de conciencia y requiere el apoyo de terceras personas para que le administren los carbohidratos. La hipoglicemia sintomática documentada es cuando el paciente tiene síntomas y además se comprueba que efectivamente la glucosa está menos de 70. La hipoglicemia asintomática es cuando no tiene síntomas, pero la glucosa está menos de 70. Y esto es bastante común en los pacientes que hacen hipoglicemias muchas veces. Entonces, el organismo se acostumbra y no genera síntomas. Pueden tener glucosa 70, 60, ¿no? Incluso hasta 50 y no hay síntomas. Eso se debe justamente a que se pierde la capacidad de respuesta. La hipoglicemia sintomática probable es cuando el paciente refiere que tiene síntomas, pero no se mide la glucosa. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Dice el paciente, a mí se me baja el azúcar. ¿Se ha hecho el examen? No. Entonces, sí es probable que se le esté bajando, pero también pueden haber síntomas que no necesariamente son hipoglicemia. Y la pseudohipoglicemia es cuando el paciente dice que tiene síntomas, pero la glucosa está más de 70. ¿En quiénes pasa esto último? En aquellos pacientes que tienen los niveles de glucosa muy altos siempre. El paciente dice, no, siempre mi glucosa está más de 300, pero le empezamos a dar tratamiento adecuado y los niveles de glucosa comienzan a normalizarse. Llegan a 100, 120, 90 y ellos refieren de que tienen síntomas de glucosa, de hipoglicemia. Pero hace el examen y no tiene hipoglicemia, es porque su organismo también está mal acostumbrado, ¿no? A tener niveles muy elevados de glucosa. ¿Cuáles son los factores de riesgo entonces para desarrollar hipoglicemia? En primer lugar, como les he mencionado, el tratamiento con sulfonilurias y con insulina. Uno o los dos, o no, por separado. Entonces, las sulfonilurias son fármacos antidiabéticos orales cuyo mecanismo de acción es estimular la secreción de insulina en las células beta del páncreas. Entonces, los pacientes que consumen sulfonilurias suelen tener hipoglicemias, sobre todo cuando no comen a sus horas, ¿no? Hay omisión de comidas o tienen una edad avanzada, tienen una diabetes de larga data, no reconocen la hipoglicemia o tienen enfermedades psiquiátricas, en la insuficiencia hepática, insuficiencia renal, alcoholismo, el ejercicio intenso sin reducir la dosis, y también cuando está asociado a hipotiroidismo o enfermedad de Addison sin tratamiento. Entonces, cuando nosotros tenemos estos pacientes que utilizan sulfonilurias, hay que tener en cuidado que no tengan todos estos factores de riesgo. Por eso que las sulfonilurias, por ejemplo, mejor no administrarlas en pacientes con estas características, ¿ya? La insulina puede producir menos hipoglicemia porque eso va a depender del tipo de insulina que se utiliza y la dosis. Entonces, es un poquito más segura que las sulfonilurias, pero igual hay que tener mucho cuidado, las dosis, los horarios, si el paciente va a hacer ejercicio no debe aplicarse, etcétera. Entonces, siempre tener en cuenta estos factores para evitar las hipoglicemias. Porque lamentablemente cuando un paciente hace hipoglicemia, sea por uno u otro fármaco, ya no va a querer utilizar el fármaco, ¿no? Entonces, lo que hay que regular son las dosis. Bueno, existen otras causas de hipoglicemia no diabética, ¿no? Para tener en cuenta. Hemos mencionado los fármacos, en enfermedad renal o hepática, falla cardíaca, sepsis,
en deficiencia de las hormonas contrarreguladoras. Recuerden que estas hormonas producían hiperglicemia, entonces si no existen, hay hipoglicemias o el exceso de insulina endógena. Existen unos tumores llamados insulinomas que producen mucha insulina y por lo tanto pueden generar hipoglicemias y no son pacientes diabéticos. ¿Qué fármacos pueden contribuir a la hipoglicemia? Los que se utilizan actualmente, por ejemplo, son los IECAS, los ARA2, los antagonistas beta-adrenérgicos, la levofloxacina, entre los más utilizados actualmente. Clínicamente, los síntomas de hipoglicemia se van a dividir en dos grupos: los síntomas neurogénicos o autonómicos y los síntomas neuroglucopénicos. Los síntomas autonómicos se van a presentar inicialmente cuando la glucosa está menos de 60, 70. Es lo primero que aparece. Los síntomas adrenérgicos, ¿no? Donde se va a liberar las catecolaminas. Apenas haya una hipoglicemia, lo primero que empieza a producirse son las catecolaminas para tratar de producir gluconeogénesis. Pero las catecolaminas, recuerden que producen vasoconstricción, entonces esto va a favorecer las palpitaciones, la taquicardia, palidez y temblor. Luego se va a empezar a liberar la acetilcolina, que va a favorecer la sudoración y las parestesias. Si la hipoglicemia continúa bajando, es decir, ya los niveles de glucosa están menos de 50, entonces se activa el sistema nervioso central, ya el cerebro detecta la hipoglicemia y empiezan a aparecer trastornos de conducta. Los pacientes comienzan a tener habla incoherente, no saben dónde están, muchas veces se pierden o se vuelven irritables, agresivos, hay cefalea, confusión. Si sigue empeorando, puede haber convulsiones, pérdida de conocimiento y coma. Entonces, de acuerdo a los niveles de glucosa, los síntomas van apareciendo progresivamente, ¿no? Estos son los más comunes, pues temblor, pulso acelerado, mareos, dolor de cabeza, debilidad, sudoración, hambre, visión borrosa, irritabilidad, frialdad también, ¿no? El paciente menciona que tiene mucho frío. Entonces hay que tener en cuenta que la clínica es progresiva, ¿ya? Es progresiva. Cuando los síntomas pueden pasar desapercibidos, cuando el paciente tiene una neuropatía o está en tratamiento con beta bloqueadores, ¿no? Los síntomas adrenérgicos, temblores, ansiedad, palpitaciones, los colinérgicos por acetilcolina, sudoración, hambre, parestesias. Esto es lo que generalmente presentan los pacientes. Ya saben ellos, ¿no? Comienzan a temblar, tienen sus palpitaciones, empiezan a comer algo y compensan su hipoglicemia. Si reconocen los síntomas, es fácil, puesto que solamente lo detectan a este nivel, empiezan a comer algo dulce y solucionan el problema. Luego, si no reconocen los síntomas o no son detectables, entonces ya empieza la disfunción del sistema nervioso central, que puede llegar hasta el coma, ¿no? Y dependiendo del tiempo de hipoglicemia, puede ser incluso irreversible. Entonces, para hacer el diagnóstico de la hipoglicemia, tenemos la triada de Whipple. Signos y síntomas compatibles con hipoglicemia, desaparición de los síntomas al restituir la glucosa y confirmar que haya una baja concentración de glucosa. ¿Cómo responde el organismo frente a la hipoglicemia? Disminuye los niveles de glucosa, ¿no? La disminución de los niveles de glucosa inmediatamente va a ser captado por el páncreas y el cerebro. ¿Qué va a generar el páncreas? El páncreas va a producir disminución de la insulina y aumento del glucagón, ¿no? ¿Para qué aumente el glucagón? La función principal del glucagón es estimular al hígado para producir gluconeogénesis hepática, para que aumente los niveles de glucosa.
Por otro lado, a nivel cerebral, inmediatamente la hipófisis va a producir varias hormonas, la hormona de crecimiento y la liberación de la ACTH. Esta hormona de crecimiento, la ACTH, va a actuar sobre la corteza suprarrenal para producir cortisol. Y a nivel simpático suprarrenal, en la médula suprarrenal va a producir el aumento de la adrenalina y en las neuronas postganglionares simpáticas el aumento de la noradrenalina y la acetilcolina. Entonces, el aumento de estas hormonas, hormona de crecimiento, cortisol, adrenalina, noradrenalina, todas estas van a actuar tanto a nivel hepático, a nivel renal, favoreciendo la gluconeogénesis, a nivel del tejido graso y a nivel muscular, van a favorecer la liberación de aminoácidos, glicerol, ¿no? Para que esto aumente también a su vez a la gluconeogénesis y van a disminuir la eliminación de glucosa, ¿no? Favoreciendo todo esto al aumento de la glucosa arterial, que también pues va a favorecer, va a pedir comida, ¿no? Entonces el paciente va a empezar a comer, va a consumir azúcar. Entonces, de esa manera el organismo responde a la hipoglicemia. ¿Cuáles son los efectos nocivos de la hipoglicemia? En general, la hipoglicemia va a tener alteraciones en muchos órganos. En primer lugar, va a producir disfunción endotelial. Al haber hipoglicemia, va a haber vasodilatación. Luego se va a generar un proceso inflamatorio, aumentando las citoquinas, ¿no?, inflamatorias, el factor de crecimiento endotelial, la proteína C reactiva, la interleuquina 6. A nivel neuronal, a nivel sanguíneo, va a haber un aumento de la activación de las plaquetas, aumento de los factores de coagulación y va a favorecer a la coagulación, o sea, es un estado protrombótico. A nivel simpático adrenal, como ya hemos mencionado, pues va a aumentar la respuesta a las catecolaminas, va a aumentar la liberación de catecolaminas, tanto adrenalina como noradrenalina. Y esto va a favorecer a las alteraciones cardíacas, pues va a producir arritmias cardíacas, ¿no? Y por lo tanto falla cardíaca. Por lo tanto, el paciente con hipoglicemia constante va a tener alteraciones protrombóticas, arritmias cardíacas, alteración de disfunción endotelial y alteraciones inflamatorias. Entonces, la hipoglicemia va a aumentar la mortalidad en los pacientes. Se ha demostrado que de 6 a 10% de las muertes en diabetes tipo 1 es por hipoglicemias. Recuerden que el diabético tipo 1 utiliza dosis seguidas de insulina y a veces no come a sus horas o se pone más o hace ejercicios y favorece las hipoglicemias. En la diabetes tipo 2 no se sabe exactamente, pero sí también se ha reportado, ¿no?, que sobre todo la mortalidad aumenta con el uso de sulfonilurias. Es por eso que actualmente la FDA, desde el año 2008, no es tan nuevo, tiene varias exigencias para los nuevos fármacos antidiabéticos. Las sulfonilurias son fármacos muy antiguos. Actualmente uno de los requisitos para un nuevo antidiabético es que no produzca hipoglicemia. ¿Por qué produce mortalidad? Porque la mayoría de muertes por hipoglicemia favorecen la repolarización cardíaca normal y las arritmias ventriculares. Esto se desencadena por el aumento de las respuestas simpático-adrenal, es decir, por el aumento de las catecolaminas. Y finalmente, ¿no?, ¿qué genera en el cerebro la hipoglicemia? Las hipoglicemias severas producen ataques isquémicos transitorios, que puede ser reversible con la corrección de la glucosa. Sin embargo, se ha demostrado que hay una relación entre hipoglicemia y demencia. La hipoglicemia recurrente o severa puede predisponer a la disfunción cognitiva a largo plazo y a demencia. En conclusión, los pacientes que tienen muchos episodios de hipoglicemia pueden llevar a tener pérdida de la función cognitiva, ¿no?, y generar pues un deterioro cognitivo irreversible. Hay algunos casos reportados de pacientes que han estado en hipoglicemia mucho tiempo, más de 24 horas, que no tienen una buena respuesta a la glucosa. O sea, se les administra glucosa,
pero lamentablemente ya su estado cognitivo se va deteriorando progresivamente. Bien, ¿cuál es el tratamiento de las hipoglicemias? Todo va a depender, ¿no? Si tenemos hipoglicemias leves a moderadas, entonces, es decir, que el paciente está despierto, puede ingerir alimentos, entonces se debe administrar glucosa por vía oral, ¿no? La recomendación es administrar 15 gramos de carbohidratos de absorción rápida, es decir, de azúcar. ¿Y qué consiste esto? 4 cucharadas de azúcar en un vaso o un jugo, y se lo debe tomar, ¿no? Y hacer un control en 15 minutos. Hay la creencia, mejor tener un caramelo, mejor comer un pan. Lo mejor es azúcar en agua. Puede ser un jugo, una gaseosa, un frugos, lo que sea, pero diluido para que la absorción sea más rápida. Entonces, si el paciente sospecha que tiene hipoglicemia con los signos y síntomas, se debe controlar con su glucómetro y si está baja, inmediatamente actuar. Cualquiera de estas opciones son válidas. Pero si es una hipoglicemia severa, ¿no? El paciente ya va a presentar compromiso de conciencia. Entonces va a requerir apoyo de terceras personas. Ya el paciente está soporoso, pérdida de la conciencia, habla incoherente a veces. Entonces, se puede utilizar el glucagon 1 miligramo por vía subcutánea o intramuscular. Lamentablemente en nuestro país no hay glucagon. Entonces, lo que se utiliza es la glucosa hipertónica intravenosa, es decir, administrar dextrosa al 33%, 4 a 5 ampollas endovenosas, ¿no? Cualquiera que sea el grado de hipoglicemia, el paciente después de recuperar la hipoglicemia ya debe consumir carbohidratos complejos, es decir, un almidón, cualquier almidón hay que darle, y ver cuál fue la causa de la hipoglicemia, ¿no? Para prevenir. Por ejemplo, si el paciente ha utilizado sulfonilureas, entonces es preferible ya que ya no debe consumir este medicamento. Si está utilizando insulina, hay que corregir la dosis. De repente es mucha insulina, entonces hay que bajar la dosis de insulina. ¿Y por qué debe recibir hidratos complejos de carbono? Porque el paciente puede volver a tener hipoglicemia más tarde. Por ejemplo, la vida media de la glibenclamida, que es una de las sulfonilureas más utilizadas, es casi de 24 horas. Por lo tanto, el paciente va a necesitar estar con glucosa esas 24 horas hasta que se metabolice completamente el fármaco. Entonces, puede administrarse los carbohidratos por vía oral o, si el paciente llega a una unidad de una emergencia, mantener una vía endovenosa con dextrosa, por lo menos unas 12 horas observando al paciente que no haga hipoglicemia. Todo va a depender de la causa. Si está utilizando una insulina de acción rápida, bueno, su vida media es de 6 horas, entonces no necesita más tiempo. Pero si también utiliza una insulina de acción prolongada de 24 horas, también hay que esperar ese tiempo. Bien, finalmente vamos a ver las infecciones agudas en diabetes, ¿no? El paciente diabético tiene muchas infecciones a lo largo de su evolución. Las úlceras de los pies y la osteomielitis, que son los pies diabéticos, la neumonía, las infecciones por hongos, las infecciones urinarias, que es bastante común en mujeres diabéticas, u otras infecciones por bacterias, por estafilococos y estreptococos, ¿no? Son infecciones comunes. Sin embargo, los pacientes con diabetes pueden tener, ¿no?, esas complicaciones agudas que son raras, pero generalmente son mortales en pacientes con diabetes. Vamos a tener la otitis externa maligna, la mucormicosis rinocerebral, colecistitis enfisematosa, pielonefritis enfisematosa, infecciones necrotizantes de tejidos blandos, por ejemplo, la fasciitis de Fournier y la endoftalmitis. La otitis externa maligna es una infección del oído externo producido por pseudomonas, ¿no? Lo cual va a afectar rápidamente a toda la zona, tanto al pabellón auricular e incluso al hueso temporal, ¿no? Que puede generar una infección grave y mortal.
Obviamente hay que hospitalizar al paciente, hacer una cirugía de drenaje y administrar antibióticos de amplio espectro, ¿no? Que cubran pseudomonas. La mucormicosis rinocerebral es una infección oportunista por un hongo, ¿no? Que pertenece a la familia de la Mucoraceae y el tratamiento es con un antimicótico endovenoso que es la anfotericina B. La colecistitis enfisematosa es una forma rara de colecistitis aguda que se caracteriza por la presencia de gas en la pared de la vesícula, ¿no? Esto puede generar una colestitis gangrenosa y una peritonitis, lo cual si no se opera a tiempo puede generar una sepsis con alta mortalidad. Igual es la pielonefritis enfisematosa, ¿no? Es una infección a nivel renal en la cual hay presencia de gas en el interior y esto pues va a generar también una sepsis si no se trata a tiempo. La endoftalmitis es una infección dentro del globo ocular que puede generar, pues, ¿no? Enrojecimiento, dolor y pérdida de la visión. Necesita un tratamiento inmediato de dehidratación y antibióticos, porque puede generar pérdida de la visión, ¿no? Entonces se ha visto casos que han tenido que hacer una exéresis completa del globo ocular porque esto empieza a afectar los tejidos periféricos. Bien, hasta aquí terminamos. ¿Tienen alguna pregunta? Todo claro, doctora, muchas gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces ya nos vemos en otra oportunidad. Buenas tardes, hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.